Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Estamos en una nueva enseñanza, otra vez retomando el Instituto Bíblico, después de un receso breve. Y bueno, ya oramos ahorita y vamos a volver a leer, si recuerdan, estamos estudiando Juan, capítulo 15, ya vimos del versículo 1 al 6, y vamos a ver hoy del 7 al 11. Entonces, si les parece, vamos a recordar lo que hemos estado estudiando, los versículos anteriores. Vamos a leer desde el 1 porque no lo podemos leer, saltárnoslo, hay que retomarlo. Y bueno, Dios sigue hablándonos bastante acerca de lo mismo, no llevamos prisa. Hasta que el Señor así lo determine, vamos poco a poco y que el Señor vaya. Lo importante, como ya lo habíamos dicho, pues no es que lo estudiemos, pero sobre todo que lo entendamos y que lo pongamos por obra, ¿no? Nos quedamos de tarea estar pues meditando, estar en oración con el Señor, es preguntando qué tenemos que cambiar, qué nos quieres mostrar de lo que hemos estudiado y qué hemos hecho al respecto. Eso es lo importante, no quedarnos nada más con el conocimiento y desecharlo y salir y otra vez y de eso no se trata, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz para nuestra vida. Entonces vamos a leer a partir del versículo 1 otra vez del capítulo 15 de Juan, que tiene por subtítulo en la Reina Valera, Jesús, la vid verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, entonces lo que ya habíamos visto, vimos varias características en las clases pasadas, ya vimos lo que es la vid, qué significan que nosotros seamos los pámpanos, cómo se da el fruto, cuál es la labor del labrador, del cuidado de los pámpanos, que el fruto pues es eso, ¿no? No es algo fabricado, sino es algo que emana de un buen árbol, y veíamos también que el viticultor, el labrador, ¿qué es lo que hace con los pámpanos que sí dan fruto? Los limpia para que entonces den más fruto, ¿no? Y veíamos lo que esa limpieza significaba en nuestra vida, ya lo veíamos las clases pasadas, y veíamos también que los pámpanos que no llevan fruto en sí mismos, ¿qué pasa? Esos se secan y pues los tienen, se caen, los tiran, los tienen que cortar en cierta forma. ¿Por qué? Pues porque están secos y pueden echar a perder lo demás, ¿no? Lo quitan y lo van a recoger y lo van a echar al fuego para que arda, ¿no? Entonces, eso es lo que veíamos un poco la semana pasada. Entonces nada más me faltó un párrafito de decirles respecto a esto, pues nada más que respecto a estos pámpanos que son echados fuera,
y les voy a dar una cita ahí, vamos a, para que la tomen, igual y ya después la estudian, Juan 3:18, Juan 6:37, y van a ser así, echados al fuego, van a ser condenados los que no tengan a Cristo. 6:37, 3:18 y 6:37, 3:18 y 6:37. El pámpano también que no da fruto se va a secar, aunque esta persona pueda seguir, veíamos en esta vida por un tiempo, pues no va a tener incluso paz ni gozo, se va a ir secando, aún puede ser dentro de la misma iglesia, se va a ir secando el que no da fruto. ¿Y qué pasa? Lo recogen a esos pámpanos, va a llegar un tiempo de la siega, recuerden, en el tiempo futuro, y van a ser recogidos, Dios va a quitar la cizaña de en medio, que a veces que aparenta ser, pero no da fruto, es estéril, y la va a quitar, y se va a recoger, y se va a echar en el fuego. Y ahí, como referencia, anoten Mateo 7:19, Mateo 7:19, y finalmente arden. Mateo 25:46, ¿qué dice Mateo 25:46? Ese vamos a leerlo. Mateo 25:46. Dice: e irán estos al castigo eterno, bueno, desde el 45. Bueno, dice: entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. ¿Ok? Y entonces, y Marcos 9:43, ¿qué dice? Marcos 9:43, también anótenlo por favor. Es que el micrófono aquí me molesta. 9:43 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Es un fuego que no se apaga. Entonces, los que no tienen comunión con Cristo, poco a poco se van a ir secando y se van a quedar así, en nada. Incluso eso pues nos hace pensar, o apostatan de la fe o nunca fueron creyentes, nunca fueron verdaderos creyentes. Y es ahí donde nosotros pues debemos de pensar, de meditar, de ir a Dios, ahora que Él nos está hablando a nosotros en este tiempo, ¿no? Buscándole mientras Él puede ser hallado. Entonces, bueno, vamos a seguir a partir, veíamos del versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para todos los que permanecen en Cristo, hermanos, entonces hay una gran promesa. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre será hecho. Lo que significa obedecer las palabras de Cristo, permanecer en Él, de forma que éstas lleguen a ser una manera de vida en nosotros, de tal forma que la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, asuma el control de nuestra vida. ¿Qué significa entonces eso? Que permanezcamos en sus palabras. Fíjense aquí lo que dice: y que sus palabras permanezcan en nosotros. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. De modo que está diciendo que la persona que cree en Cristo permanece en Él, la palabra de Dios mora en Él, y entonces esa persona actúa de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿No los hice bolas? La persona que permanece en Cristo
Entonces sus palabras permanecen en él, de tal forma esa persona, o sea, va a ser, la palabra de Dios va a tener un control en ella, o sea, va a regir la vida de esa persona, de tal forma que esa persona va a actuar de acuerdo con la palabra de Dios, ¿sí? Juan 14:13, si me acompañan, ¿qué dice en Juan 14:13? Dice así, en concordancia con lo que estamos leyendo. Ahorita leímos, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí ya en Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí es donde Dios nos va a mostrar qué es lo que vino, a ver, qué es lo que vino a nuestro, cuando leemos esto, qué es lo que viene a nuestro pensamiento. Todo lo que pida a Dios en su nombre, Él lo hará, ¿no? Así de, ya sé, todo lo que pida. Bueno, pues entonces, ¿qué es? Vamos a ver cómo la misma palabra nos centra, ¿no? Entonces, estas frases no son para nada egoístas, como lo podemos llegar a pensar, ¿no? Que digamos, no, pues todo lo que pidan en mi nombre, y luego pensamos en nuestros deleites, pensamos en nuestras necesidades, en lo que creemos que, no, pues no es un deleite, es una necesidad. Pues la salud no es un deleite, ¿no? La salud es una necesidad, hermana. Comer, pues ¿cómo? Mi casa, o sea, hay cosas que nosotros podemos decimos, no, es que no son cosas egoístas, ¿no? Sino que, pero aquí está hablando, fíjense que el Señor nos centra a que todo lo que nosotros pidamos, que busque el interés del reino de Dios. Todo eso va a proceder, todo lo que pidamos así va a proceder de fe y va a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo va a proceder de fe y va a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, estas peticiones siempre van a suponer que no estamos buscando nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios sea hecha. Es decir, no van a ser para nuestros deleites, sino van a ser para la gloria de Dios, ¿sí? Absolutamente todo lo que pidamos, porque aquí a mí me causa interés, digamos, me sorprende cómo así cada palabra que hemos visto, como dice, por ejemplo, en el versículo 2, siempre usa las palabras, a veces usa la palabra todo en ciertas ocasiones. Y por ejemplo en el 2, como dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea, no está diciendo algunos de los pámpanos, algunos de los cristianos que no den fruto en su vida, no dice, sino dice todo. Y también más adelante, igual, dice que igual en el 2, pero más adelante dice, y todo aquel que lleva fruto también. O sea, es algo que dice, no es que si tú ya estás dando fruto, entonces no esperes que Dios no te va a limpiar. Sí te va a limpiar. Sí va a haber un proceso en esta vida donde te va a limpiar, donde no va a ser fácil, donde Dios va a estar obrando en nuestra vida para que demos más fruto y para que ese fruto permanezca. No puede ser que queramos vivir la vida cristiana sin esas condiciones, ¿no? No puede ser que queramos vivir la vida cristiana sin dar fruto, y no puede ser que queramos vivir la vida cristiana dando fruto, pero sin ser tratados de parte de Dios, sin ser limpiados. Es imposible, todos. Debemos de ser conscientes de eso, porque a veces pensamos cosas en nosotros mismos y no es así. O sea, la palabra de Dios ahí está. Incluso, y aquí ahorita lo que estamos leyendo, igual,
como dice en el 7, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, Él todo lo va a cumplir, todo lo que pidamos con ciertas características. Está hablando, ajá, sí, sí, lo material, exacto. Exactamente, para su gloria. Y que son, exactamente, y que no es nuestra voluntad, sino va a ser la voluntad de Dios, ahorita lo vamos a ver. Y que, y por pensar mal, o sea, esto es bien importante, por eso es el, y ahorita lo vamos a ver, cómo habla de ser discípulos. Y un discípulo estudia, un discípulo aprende, porque si no nos adoctrinamos, si no somos estudiosos de su palabra, entonces la vamos a tergiversar, vamos a querer hacer de Dios lo que nosotros queramos y vamos a torcer la verdad y vamos a errar. Y entonces una persona va a terminar hasta pues, no naciendo de nuevo o apostatando de la fe, porque no encontró en Dios lo que sus intereses egoístas quieren. Y eso es el día a día dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos venir a Dios buscando nuestros propios intereses egoístas. Arréglame un matrimonio, cámbiame al hijo, susténtame, cámbiame una casa, dame no sé qué, la salud, o sea, muchas cosas que ante nuestros propios ojos pueden ser buenas y son nuestros propios fines egoístas, ¿no? Pero por eso el Señor nos centra y no nos deja solos, porque no debemos dejar de lado que es un Padre y es bueno. Y que por donde lo veamos, ahorita que estamos haciendo referencia a la vid verdadera, Él es el labrador, el que cuida con cariño, con amor, con cuidado, con dedicación, nos limpia, no por maldad, sino para que demos más fruto, ¿no? Entonces, esta oración siempre y con toda certeza va a tener una respuesta, porque el que la pronuncia nunca desea nada que Cristo no desee. Y cuando se responde a tal oración, el Padre que permanece en el Hijo hará su obra. Por ello, el Padre será glorificado en el Hijo. Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Fíjense cómo, les voy a dar 3 citas, aquí mismo vamos a ver cómo el Señor vuelve a afirmar y a prometer que Él lo cumple. En Juan 14:13 dice así, Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. No dice algunas cosas, todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Pero dice ¿para qué? Para 14:13, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, no lo voy a hacer, lo que pidas en mi nombre, no lo voy a hacer para satisfacer tus deseos, para que tú seas exaltado, para que tu capricho sea cumplido, sino va a ser para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, repite en el 14. Ahora vamos a ver qué dice el 16:23, aquí mismo de Juan, 16:23, dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Luego vamos a ver qué dice y aquí en Juan 15:7, ¿no?
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces está diciendo, pide todo lo que quieres y será hecho. Pero entonces, una premisa que está antes es que dice que permanezcamos en Él. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. La persona, hermanos, que permanece en Cristo y sus palabras permanecen en su corazón, en el corazón de esa persona, entonces quiere decir que las palabras de Cristo van a controlar la vida de esa persona, ¿sí? Repito, si la palabra de Cristo permanece en esa persona, entonces esas palabras van a controlar la vida de esa persona, es decir, Cristo va a controlar la vida de esa persona. Por lo tanto, esa persona no va a pedir nada que sea contrario a la voluntad de Cristo. Va a estar en sintonía con la voluntad de Cristo, porque siempre va a pedir va a ser guiada por el Espíritu Santo, porque los hijos de Dios, ¿quién nos guía? El Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo. Y entonces, siempre el Espíritu que guió al Señor Jesucristo a decir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Entonces, en armonía completa con todo lo que Cristo ha revelado de sí mismo, es decir, siempre va a pedir en su nombre. Entonces, pues por ello no podemos entonces comprender, afirmar, porque lo dice la palabra, que todo aquello que pidamos así va a ser hecho, ¿no? Entonces, ya, así decimos, uy, no, pues, a ver, de la lista de deseos vamos a descartar 10 de 10, ¿no? Porque todo es de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida, para que Él sea glorificado. Y cuando una persona camina correctamente en Él, cuando es controlada por Él, por el Espíritu de Dios, mora en Él, permanece en Él, entonces nuestras oraciones van a ser así. Y por supuesto van a ser respondidas en la voluntad de Dios. Ajá. Entonces, dice el 8, otra vez, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. La gloria de Dios resulta en que nosotros demos abundante fruto. El fruto del Espíritu en la vida de un hijo de Dios va a reflejar a Dios mismo. En consecuencia, viéndose a sí mismo, vamos a ver los atributos que son comunicables de parte de Dios para los hombres. Dios los va a ver reflejados en nuestra vida y con ello Dios se va a glorificar, ¿sí? Y por eso nosotros dice, y vamos a dar abundante fruto. Para que podamos dar fruto, entonces, es imprescindible. ¿Qué es imprescindible? Que permanezcamos en Cristo. Es decir, que mantengamos una comunión íntima con Cristo. Ajá. Esa comunión íntima con Cristo, hermanos, va a ser la fuente de todo del fruto que vamos a poder dar de manera natural si nosotros permanecemos en Él. No podemos hacer nada entonces de nosotros, nada que valga la pena si no estamos en Él. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podemos hacer, ¿no? Nada. ¿Qué podemos hacer separados de Él? Nada. Así como Él está diciendo,
todo, como ya vimos, como dice la palabra todo varias ocasiones, también dice nada. No pensemos, no nos engañemos a nosotros mismos. Separados de Él, no vamos a poder jamás dar fruto, porque lo que vamos a poder nada más manifestar, que es como vivían antes en el tiempo de Jesús los fariseos, ¿no? Vamos a dar nada más obras muertas, vamos a aparentar probablemente, pero no vamos a dar fruto, ¿sí? Porque el fruto sale de un buen árbol que es, y las obras, esas son obras que vienen de la carne y tienen un límite solamente. La moral, cualquier situación que nosotros queramos hacer en la carne va a morir, va a tener un límite, va a ser apariencia, va a tener un fin pecaminoso, un objetivo pecaminoso. A lo mejor satisfacernos a nosotros mismos, a los demás, querer agradar a alguien, buscar cierta recompensa, buscar el agrado de ciertas personas, de tus hijos, del jefe, no sé, muchas cosas que pueden ser que la sociedad me vea de tal forma, pero eso no es fruto. El fruto viene de un hijo de Dios, primero tienes que ser hijo de Dios, y nos lo está diciendo aquí el Señor, de una comunión íntima con Él, de permanecer en Él, habla de permanencia, ¿sí? Entonces, tan necesario es para nuestra vida y para que seamos útiles para el dueño de la viña, que es Dios, que nuestra auténtica felicidad, que consiste en servir para algo, pues seamos limpiados, como Él nos lo viene mostrando, de toda la maleza, de todo lo que nos estorba dentro de nosotros mismos, y que estemos dispuestos para toda buena obra. Ahorita lo vamos a ver en 2 de Timoteo. ¿Por qué? Porque el motivo más fuerte para tener comunión íntima con el Señor entonces es que nosotros podamos dar fruto y que Él sea exaltado a través de nuestra vida, que nuestra vida sea de utilidad para Él, para que Él sea exaltado. Miren qué dice en 2 de Timoteo 2:21. 2 de Timoteo 2:21. Dice: pero en una casa grande, ¿ya la tenemos? 2 de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21. Ah, sí. Si no, la anotan y ya saben. ¿Ya? 2:21. Bueno, desde el 20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Útiles para el Señor, dispuestos para toda buena obra, pero tenemos que ser limpiados, ¿no? Aquí hablaba de las falsas doctrinas, pero justamente habla de ser limpiados. Cristo entonces en el corazón del creyente es el que cumple los deseos del corazón mismo de un creyente que se mantiene en comunión con Él. ¿Por qué? Porque entonces nuestros deseos van a ser los deseos de Cristo, y porque nosotros vamos a tener la mente de Cristo. Y un hijo de Dios que tiene la mente de Cristo, pues no puede pedir cosas contrarias a Cristo. En 1 de Corintios 2:16, 1 de Corintios 2:16, desde el 15, vamos a ver qué dice. 1 de Corintios 2, desde el 15, dice: en cambio,
el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, ahí terminamos el versículo 8. Ya vimos entonces que qué cosas podemos pedir en el nombre de Cristo y van a ser hechas. Lo que pidamos en su nombre, ¿cuáles? ¿Unas cuantas? No, todas. Pero ya vimos cuáles son esas premisas, ¿no? Para poder pedir. Entonces, si no estamos, si no permanecemos en él, no vamos a pedir correctamente. Si no tenemos la mente de Cristo, no vamos a pedir correctamente. No vamos a pedir para nuestros deleites, nos vamos a engañar, pero no vamos a pedir para que Él sea glorificado, para que su nombre sea glorificado. Y en esto se va a glorificar Él, ya lo vimos. ¿Cómo se glorifica el Padre? En que nosotros llevemos fruto y que seamos así discípulos de Cristo, ¿no? Dice el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo entonces es el fruto encarnado del amor de Dios, como lo sabemos todos en Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo en propiciación de nosotros, de los pecadores. Es un amor entonces que nosotros vemos en Efesios 13, que habla de que es un amor y que lo habla en 4 direcciones, ¿no? Habla de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, ¿no? Como dice, yo se los voy a leer, nada más anótenlo, Efesios 13:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es Efesios 13, del 13 al 19. ¿No está? A ver, espérenme tantito, ahorita se las doy. Es que como la anoté aquí, a ver, ahorita se las doy al final, ¿no? A ver. Permítanme un segundo. Yo creo que se me fue ahí Bueno, ahorita para no retrasarnos y ahorita se las busco, ¿no? Ahí voy. Entonces, fíjense que él está hablando de discípulos, y un discípulo, lo que veíamos hace ratito, necesitamos nosotros ser instruidos de la palabra de Dios. No podemos ser neófitos, no podemos decir, ¿cómo vamos a tener la mente de Cristo? ¿Cómo vamos a permanecer en Él? ¿Cómo vamos a pedir conforme a su voluntad si no conocemos cuál es su voluntad? Si no lo conocemos, necesitamos ser discípulos. Y un discípulo se entiende que uno es aquel que es enseñado. Un discípulo es alguien que además no solamente es el que aprende, sino también es como alguien que está comprometido, porque no es solamente un pupilo, ¿no? Un alumno. Yo voy a la escuela y soy el alumno de la maestra, pero no hay un compromiso. Un discípulo, sí.
es como es partidario de esa persona, está comprometido con esa persona. De ahí entonces que se les menciona a los discípulos y nos llama a ser imitadores de Cristo, ¿sí? Tenemos que ser imitadores de Él mismo. Esto lo vemos en Juan 8:31, anótenlas, y Juan 15:8. 8:31 y aquí mismo, ¿no? Que lo estamos leyendo en el 15:8. Dice, en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, nos está diciendo, yo no puedo decir que soy un discípulo de Cristo si no llevo fruto. Si en mi vida no hay fruto, no está el fruto de Dios en mi vida, no se está manifestando el carácter de Dios en mi vida, en mi día a día, yo no puedo decirme discípulo de Cristo, ¿sí? No puedo decirme cristiano. Entonces, este uso sí habla de un proceso intelectual, pero, o sea, sí tenemos que conocer, pero va a producir, porque por eso la palabra es viva y es eficaz, va a implicar un efecto externo, una acción, se va a mostrar, ¿sí? Lo que esa palabra que es viva está haciendo en nosotros. Fíjense que yo estaba viendo, un comentarista habla acerca de las marcas de un discípulo que se entiende debe tener. Y estas, nada más las agrupa en 3 partes. Uno dice que un discípulo obviamente se va a identificar con la persona de Cristo. Esto significa que se va a negar a sí mismo, va a tomar la cruz y va a seguir a Cristo. Va a dejar de lado entonces su yo. Ya no vamos a estar en el centro nosotros de todo, ¿no? O sea, quita el egoísmo, niégate a ti mismo, toma la cruz y sigue a Cristo, lo que dice en el Evangelio de Lucas, ¿no? Un discípulo también va a ser obediente a la palabra. Ay, obvio, hermana, pues sí, va a ser obediente. Entonces, esto va a significar que vamos a ser fieles a lo que dice la palabra, que las vamos a aplicar a nuestra vida. Y esa obediencia, pues obviamente, posiblemente, pues hay cosas que no van a ser tan sencillas, ¿no? O sea, que van a ir en contra a lo mejor pues de nuestros deseos para empezar, probablemente de nuestras tradiciones, de lo que ya traigamos arraigado, de nuestros pensamientos, de nuestros juicios, del contexto, de muchas cosas, pero precisamente lo veíamos en 2 de Timoteo hace ratito, nos tenemos que limpiar para poder ser ese instrumento útil para el Señor. No podemos servirle así a Él, queriendo vivir la vida cristiana, dicho de otra manera, a nuestra manera, con todo lo que ya traen. Dios nos tiene que ir limpiando, nos tiene que limpiar. Entonces, tiene un costo, sí. Un discípulo lleva fruto. El fruto es el carácter de Cristo en nosotros. Y está, ya lo conocemos, ¿no? Está, de alguna manera está mencionado en Gálatas, ¿no? Todas las características que debe tener ese fruto. Los discípulos entonces también van a mostrar amor, no solamente hacia Dios, sino entre nosotros, unos a otros. Va a influir sí o sí forzosamente. La relación que tengamos con Cristo va a influir en la relación que tengamos hacia los demás. Entonces, eso se puede decir que son ciertas características o marcas que debe tener un discípulo de Cristo, ¿no? Dice, entonces, para que llevando mucho fruto, seamos así sus discípulos. Dice el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Otra vez nos vuelve a decir,
permaneced en mi amor. Vuelve a decirnos, si se dan cuenta cuántas veces nos ha estado diciendo en todos estos textos desde el versículo 1, esa parte, ¿no? Que no, como si nos estuviera el Señor, yo lo veo así como gritando, hey, no quieras correr la vida cristiana, te lo vuelvo a decir, en tus fuerzas, a tu manera, necesitas permanecer en mí. Nos sigue hablando comunión en mí, permanezcan en mí, nos está hablando adheridos a mí, son los pámpanos, no piensen que solitos, si están solos se van a secar, no van a dar fruto y los van a quitar y van a arder, no, tienen que permanecer en mí. Así parece que nos está diciendo, hey, reaccionen, permanecer en mí, no piensen vivir la vida cristiana solamente diciendo soy cristiano nominal. No, necesitas esto, necesitamos comunión, necesitamos ser discípulos enseñados, vivirlo, necesitamos acercarnos, permanecer. Pues ¿qué concepto de permanecer tenemos? Ir al diccionario ahorita de tarea y vean lo que dice la palabra permanecer. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué necesitamos? Nos lo está repitiendo no sé cuántas veces, ¿no? Entonces, el Señor nos está hablando, nos sigue diciendo eso, que permanezcamos en su amor. Y dice ahí que como Él, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Cuando está diciendo como el Padre me ha amado, aquí estamos viendo como, parece como si el Señor Jesús está recordando todo lo que Él, o sea, desde que les estaba lavando los pies, cuando les estaba dando todo ese amor, y Él estaba recordando justamente desde antes de la fundación del mundo, cuando los había escogido, cuando Él había venido aquí, o sea, que estaba diciendo, con este mismo amor con que yo los amo, por lo que yo estoy aquí. Recuerdan que cuando les lavó los pies, Él sabía quién era. Él sabía que no era un hombre con pecador como ellos. Él sabía, yo siendo Dios mismo, estoy aquí humillado y lo que voy a vivir por amor a ustedes. O sea, un amor indescriptible, que no podemos entender, comprender, pero como Él mismo está diciendo, pues con ese amor con que Él me ha amado, así yo también los amo a ustedes. Parece como si todo eso engloba esa palabra, os he amado. Ese amor con el que el Padre tuvo puro, total, profundo, personal, inteligente, eterno, esos aspectos de ese amor, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Así, simplemente como el Padre me amó, así yo también los amé. Por eso es que estoy aquí, ¿no? Por eso es que el Señor estaba hablándoles en ese momento, estaba a punto ya, diciéndoles ya las últimas verdades, las últimas palabras antes de ir al Calvario. Entonces, nada más les anoten Mateo 3:17, Mateo 17:5 y Juan 17 del 23 al 24. Ahí vamos a ver, son citas de manifestaciones del amor que mencionan el amor de Dios hacia su Hijo. Mateo 3:17, 17:5 y Juan 17, 23 al 24. ¿Sí? Mateo 3:17, Mateo 17:5, Juan 17, 23 al 24. Y ya nada más para que ya terminamos, como sigue volviendo a decir, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Y aquí lo que les decía, busquen lo que es permanecer. Permanecer nada más de manera general es quedarse, vivir, habitar, aguardar. ¿Sí?
Y aquí después vamos a ver la siguiente semana, ya no terminamos, yo quería terminar el 10, que ahí nos va a dar igual una clave de cómo podemos permanecer en su amor, que es lo mismo, o sea, al final todo está junto con pegado. Nos va a decir, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Bueno, pues meditemos, hermanos, en todo esto que es, nunca lo pensemos como que es, otra vez estamos hablando de lo mismo, así está. Por algo así está, por algo el Señor es reiterativo en nosotros, en esas verdades, para que no se queden nada más aquí y ya como que ya las escuché y ya me voy y no entendí nada y sigo viviendo la vida, no, sino verdaderamente meditar en la palabra, ir a Él y ver qué nos está hablando de forma personal el Señor, y que atendamos a su palabra, atendamos a su llamado. Este es el tiempo. ¿Sí, hermanos? Efesios. Es que le puse el 1 antes, perdón, sí. Ok, listo. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos.